16:39. 18:39. El acta de la sesión número 104 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Y el acta de la sesión número 105 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido moción de la diputada Marcela Sabat y de los diputados Germán Becker, Bernardo Berger, René Manuel García, Diego Paulsen, Leopoldo Pérez, Jorge Rafke, René Zafirio, Alejandro Santana y Germán Verdugo, que modifica la ley de tránsito para exigir la incorporación en los buses de transporte interurbano público privado de pasajeros de un dispositivo electrónico que indique la velocidad de desplazamiento del vehículo. Seguidamente, un correo electrónico de la directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores Independientes Honorario de Fiscalización del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, haciendo llegar un comunicado mediante el cual informa la decisión de ir a paro por diferencias con el Ministerio respecto a las condiciones de los futuros traspasos de funcionarios a la modalidad contrata y por el futuro sistema de turnos. Y por último, reemplazo para esta sesión del diputado Sabás por el diputado Arriagada y del diputado Mesa por el diputado Jarpa. Esa es la lectura de la cuenta, presidente. Ofrezco la palabra en relación con la cuenta. Señor García. Gracias, señor Venegas. Presidente, me gustaría que le dieran una copia a la señora ministra para que el proyecto que presentamos nosotros sea estudiado de las velocidades de los buses del aparato electrónico para ver si tiene alguna imperfección que la puedan corregir o si están de acuerdo con el proyecto. Eso es, presidente. Muchas gracias. Muy amable, señor Venegas. Ofrezco la palabra en puntos varios. Diputada señora Álvarez. Gracias, presidente. Presidente, es para hacerle una consulta. El otro día se planteó acá de que quedaban para el otro proyecto, el de plataforma, como 15 invitados todavía. Recibimos 11 en Santiago el día de ayer. ¿Quedarían más pendientes? ¿Quedan pendientes aún? Porque yo asumo que los que fueron invitados, los otros, y no llegaron. Oh. Bueno, ¿Y cómo vamos a resolver eso? Si los vamos a... Porque se suponía que ahí terminábamos el día lunes. ¿Me permite Sí, gracias, responderle? Conforme a lo que me señala la Secretaría, quedarían aproximadamente 10 organizaciones aún por escuchar. Razón por la que necesariamente tendríamos que hacer una sesión de similares características a las que hicimos el lunes para escucharles. Y luego de eso, naturalmente, con el acuerdo de ustedes cerrar, porque si no alargaríamos hasta el eternum el escuchar. Y ahí está acordado, está acordado. Ok, está acordado. Está acordado. Entonces, Vamos presidente, el lunes tendríamos a las 11:30 en Santiago. No podría yo dar ese acuerdo a menos que ustedes haya acuerdo general, porque ya nosotros de educación que tenemos suma urgencia y vamos a trabajar lunes, mañana y tarde en educación, votando en particular, entonces no es posible. A menos que, a ver, veámoslo de inmediato, porque yo creo que es deseable que despachemos ese tema. Pongo en discusión el tema y que lo resolvemos rapidito. Porque se puede pedir un reemplazo, yo podría pedir un reemplazo. La verdad es que yo no tendría problema, pero me di cuenta que es bien complejo el día lunes porque al final terminamos solo con el diputado Boone en la comisión recibiendo... Y que... terminé, dije. Bueno, lo que pasa es que siempre se va a producir esta situación de los compromisos. Pero recuerden ustedes que incluso los podríamos recibir y escuchar en comité. De manera que los que podamos estar,
bastaría con que, porque hay que cumplir con escucharles. ¿Ya? ¿Están de acuerdo que citemos para el día lunes próximo? Si nos queda un lunes todavía. Si nos queda un lunes, a las 11:30 como hicimos la vez anterior. Presidente, mire, yo creo que aquí hay un tema, yo creo que nadie de nosotros se opone a escucharlo. Pero el día lunes, como dice la diputada Jenny Álvarez, al final usted tampoco pudo estar porque tenía otra comisión, tenía otras cosas que hacer, lo reemplazó la diputada. Al final nos quedamos cuatro diputados, porque no todos podían estar ese día lunes. Entonces yo siento que, y se termina porque además hay compromisos de muchos de nosotros con anterioridad, a la 1:30 retirándose de la sesión que terminó cerca de las 2. Entonces al final yo siento que también hay un tema de respeto con la gente que uno invita. Yo siento que lo más prudente es que lo podamos invitar esta sesión, el día martes 20. Si es que terminamos de votar el día del proyecto. Ok. Señor diputado García. Gracias, diputado Venegas, presidente. Presidente, de verdad se lo voy a decir bien sencillo. Nadie tiene la mala intención de estar el día lunes, pero muchos no podemos llegar a esa hora por los aviones que llegan, y usted lo sabe perfectamente, llegan más tarde. Pero, presidente, cuando usted dice recibir en comité, yo no lo hallo bueno, presidente, porque la gente sabe perfectamente que somos 13 los miembros de la comisión. Y es distinto cuando están 8 o 10 diputados que cuando hay 2 y mendigando que llegue otro, por decirle, para poder tomar un acuerdo, qué sé yo. Entonces yo creo, presidente, que trabajemos aquí como por Dios manda, y además que no es un mes muy agradable como para venir los días lunes. Perfecto. Usted sabe las razones que también le tocan. ¿Les parece si es que veamos cómo avanza este proyecto y con Secretaría vemos el espacio y que sea dentro de ¿ya? Ok. Diputado señor Letelier. Presidente, tenemos un acuerdo con el Ejecutivo en los términos de que los tiempos para este proyecto, que no es un proyecto fácil, porque antes de que este proyecto llegara a esta comisión, señor presidente... Pero sobre el acuerdo que estábamos tomando... No, presidente, le pido la palabra, ¿no? Y quiero decir... Entonces, yo quiero aclarar que es de otro punto para tomar el acuerdo sobre lo anterior. Es que estoy señalando la importancia que tiene. A ver, no es lo mismo escuchar en audiencia 2 o 3 diputados que a lo menos un mínimo, señor presidente, y por lo tanto, por respeto a la comisión, por ejemplo, yo tenía otras comisiones, y lo digo públicamente para que no se malinterprete cuando algunos diputados no están. Hoy día había una sesión especial y los diputados están en comisiones y muchas veces ni siquiera aparecen en la pantalla. Entonces, yo quiero que nos demos el tiempo, señor presidente, tal como acordamos con el Ejecutivo, para que este proyecto de modernización o de plataforma no tenga estas limitaciones y escuchemos a todo el mundo como debido y no a la rapidita. Gracias. Bien. Diputado Jackson, ¿me había pedido la palabra? Sí, es para poder consultar a la ministra por su intermedio perdón, es otro tema. Es varios. Tomemos acuerdo entonces sobre el punto. El acuerdo que se adopta en relación con es que junto a la Secretaría veremos el espacio para convocar a la gente que falta de las organizaciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pues si denme una solución, si no... Te ofrezco la palabra porque estoy ofrecido al diputado Jackson. Sí, para consultarle, presidente, por su intermedio a la ministra, dado que hoy día se discute un proyecto que tiene relación con la evasión en el Transantiago, la noticia de que los fiscalizadores están en paralización de actividades por malas condiciones laborales, por la disminución de los sueldos en el traspaso de honorario a contrata. Entonces, saber en qué situación está esto, dado que entiendo que son parte importante de lo que significa el control con la evasión. Entonces, si no se les paga bien y no se tienen condiciones laborales, la verdad es que obviamente que vamos a tener evasión igual. Gracias, diputado Jackson. Diputado, señora Fun. Gracias, presidente. 2 temas distintos. Uno en relación al tema Uber, que era lo que estaban planteando, entre comillas, el proyecto Uber. Que está bien, me parece razonable que algunos planteen que se tenga que recibir los martes.
yo creo que no es un problema de lunes, martes o el día que sea. Yo creo que tenemos, muchas veces no todos los parlamentarios pueden estar y es razonable, pero quienes por lo menos estuvimos el día lunes, que logramos escuchar a bastantes organizaciones, me parece que lo importante es que ellos al estar o participar va a quedar en acta, y eso obviamente cualquier parlamentario va a poder leer y tener en cuenta las opiniones que puedan tener las distintas organizaciones. Entonces, yo creo que no soy partidario de andar dilatando proyectos que de una manera yo creo que son importantes, y si algún parlamentario no puede asistir, bueno, podrá leer las actas del planteamiento que hayan hecho los distintos órganos gremiales que pudieran participar. Y en relación, presidente, al tema del Transantiago, o a este proyecto en el fondo que tiene que ver con la evasión, quisiera, y se lo plantea a la ministra, porque yo creo que esto es un conjunto, y aquí quiero ser muy franco, presidente. Yo encuentro que el proyecto de ley es bueno, a mí no me cabe ninguna duda, creo que es un proyecto que hay que aprobar, hay que hacer algunas reformulaciones que le hemos conversado con el Ejecutivo, pero tiene que venir de la mano de un cambio desde el punto de vista del soporte tecnológico que hoy día existe en el sistema. Y quiero ser re honesto, porque el soporte tecnológico del sistema, que está obsoleto y está anacrónico en los tiempos que estamos viviendo, que es un sistema además que fracasó el minuto 1, que es responsable del 50% del desastre de la operación del sistema del Transantiago, que además todos sabemos que está de la mano un empresario y que el empresario ha lucrado a costillas del Estado en este tema, y parece que tiene un manto de protección muy fuerte transversalmente, porque nadie se atreve a ponerle término al contrato pese a que incumplió permanentemente. Es que tiene que ir de la mano con una licitación pública, porque lamentablemente la evasión también influye que tenemos un pésimo sistema, y ese sistema, de una u otra manera, por ejemplo, cuando no existen los puntos de recarga. Cuando no existen los puntos de recarga, se genera el problema que mucha gente termina evadiendo porque no tiene puntos de recarga, teniendo otros sistemas de pago, ya sea a través del celular, ya sea a través de distintos tipos de tarjetas bancarias o tarjetas de crédito, que hoy día no se pueden aplicar en el sistema, o entre otras cosas. Entonces, creo, presidente, que, y por intermedio suyo, dejar, y se lo plantea la ministra fuera, pero que quede en acta, que en el fondo esto tiene que ir de la mano, este proyecto, con una reforma, y eso significa, en el fondo, no dilatar la licitación que corresponde en este caso al soporte tecnológico y hacerla lo antes posible. Gracias, diputado. Muy bien. La presente sesión tiene el propósito de iniciar la votación en particular del proyecto de ley, iniciado un mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, que modifica la Ley del Tránsito y la Ley 18.287, con el fin de adoptar medidas de seguridad y control en lo relativo a los medios de pago del transporte público remunerado de pasajeros, establecer sanciones, crear un registro de pasajeros infractores y modificar normas procedimentales. Segundo, trámite constitucional con urgencia suma. Presidente, Diputado, presidente, por favor, para no tener confusión, ¿en qué columna vamos a trabajar? Le voy a ofrecer la palabra al secretario por para favor, que presidente, nos instruya ya, y inicie el análisis del proyecto. Presidente, la palabra. Para que se haga cargo de la pregunta de don Giorgio Jackson. Yo también estoy en la misma línea. A ver, ¿quién tiene la palabra aquí? Perdón. Adelante. Por favor. Es que usted tiene que hacerme una seña, pues, si yo tengo... Bien, le ofrezco la palabra a la ministra para que se haga cargo de los planteamientos de los diputados. Presidente, diputados, decirles en primer lugar que respecto a la consulta que ha mencionado el diputado Jackson y que también el diputado Letelier, por lo que ha dicho, se suma a la inquietud, debemos señalar que el programa de fiscalización, que obviamente siempre lo hemos dicho así,
ha sido un programa que es muy importante para el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones por la labor que realizan. Yo lo he compartido en esta misma comisión. Yo trabajé por primera vez en el servicio público en el programa de fiscalización durante más de 3 años. Por lo tanto, conozco perfectamente la realidad, conozco perfectamente también el trabajo que se ha realizado desde una época ya prolongada por ir gradualmente mejorando las condiciones laborales. En particular, hace aproximadamente, puede ser un poco más de una semana, los inspectores, un grupo de ellos nos manifestó unas inquietudes respecto a 2 temas puntuales, más bien de naturaleza urgente, que tenían relación con un sistema de turnos que se estaba implementando y, en segundo lugar, por los pasos precisamente de honorarios a contrata. Esos fueron sus 2 requerimientos. Y yo me reuní personalmente con ellos en ese momento, incluso firmé un acuerdo escrito en el cual nos comprometimos a suspender derechamente la implementación del sistema de turnos hasta que no se revisaran algunas observaciones legítimas planteadas por ellos que dieron lugar a una consulta que se hizo a la Contraloría por parte nuestra. Fundamentalmente tenía relación con que las personas que hacen turnos no perdieran la posibilidad de obtener sus asignaciones profesionales ni tampoco su derecho a retiro, considerando este cambio que existiría en el horario de trabajo. Esa consulta ya se hizo a Contraloría y el sistema de turnos hoy día no está implementado conforme al acuerdo que nosotros alcanzamos con los inspectores. En segundo lugar, la segunda inquietud tenía que ver con el traspaso, como he dicho, de honorarios a contrata, porque había una propuesta que evidentemente nos da un margen limitado de recursos y lo que ellos nos pidieron era poder tener más tiempo para revisarlas y nosotros acordamos entonces que le informaríamos a DIPRES de esta situación, que le indicaríamos que no podíamos informar aún los funcionarios que iban a aceptar este traspaso mientras no tuviéramos claridad de los fondos con que en definitiva íbamos a contar. Ambos acuerdos se han cumplido a cabalidad y por ende hoy día, a propósito de algunas inquietudes puntuales, el subsecretario se reunió con ellos nuevamente y reafirmamos el compromiso y lo dejamos vigente para que ellos tuvieran la tranquilidad de que se iba a cumplir con lo acordado. Esa es la situación que podemos informar. Y respecto a los servicios complementarios que consulta el diputado Asbun, nosotros no solo hemos avanzado en la licitación de vías, sino también en la confección de las bases de licitación de servicios complementarios, cuestión que esperamos esté resuelta el segundo semestre para que puedan ingresar a Contraloría para su trámite de toma de razón. Los servicios complementarios actuales vencen alrededor del año 2019. Esa es la fecha en que termina el contrato actual que existe y por tanto nosotros ingresaríamos ahora en el 2017 las nuevas bases de licitación. Gracias, presidente. Gracias a usted, ministra. Entonces, por favor, no... Doña Camila Pacheco está pidiendo la palabra. Disculpe, no la vi. Diputada Pacheco. No, mire, solo muy cortito porque en realidad yo sé que el acuerdo lo tengo aquí, que está firmado por los trabajadores y por la ministra y la gente del ministerio. Si bien es cierto, son 3 puntos, no 2, pero lo que ha explicado la ministra, entonces no me queda claro cuál es la razón del por qué entonces están paralizados, si se están cumpliendo todos los compromisos de acuerdo a lo que dice la ministra. Entonces, yo hoy día, en la mañana, tuve una llamada de algunos de los dirigentes de los fiscalizadores y ellos aducen de que no hay cumplimiento y de amenazas, en realidad, de parte de la encargada del programa de fiscalizador, que es la señora Paula Flores. Yo repito lo que ella me hizo. Además, esto no es casual, esto viene no de ahora. Esto viene hace mucho tiempo en esta comisión y con el exministro estuvieron reuniones, se armó esa mesa, lo cual solicitamos, yo estuve acompañándolo en las primeras reuniones con el ministro, donde la actual ministra estuvo ahí como asesora, y en esas reuniones se acordaron cierta materia, lo cual no se fue cumpliendo porque este no es el primer paro que ellos hacen. Entonces, además, se iba a avanzar y se fue discutido en esta comisión cuando ellos vinieron un poco en el respeto que esto significaba de pasar de honorarios a contrata, que tengan otra condición en realidad. Pero además de ello, el tema de los turnos es un tema no menor y lo que ellos aducen de que no hay cumplimiento de los puntos que dice la ministra que se está avanzando y por eso el paro hoy día, porque yo entiendo, ministra, por favor entiéndame bien, pero si las cosas están avanzando y hay una mesa de trabajo, entonces ¿por qué el paro? Entonces no queda claro. Señora ministra.
Bueno, nosotros le hicimos la misma consulta, obviamente, a los inspectores que entendemos legítimamente pueden tener posiciones que sean divergentes. Yo solo quiero mencionar brevemente, y aquí quiero ser bien clara, nosotros no vamos a hacer ninguna defensa corporativa de ningún jefe, en este caso el programa de fiscalización. Pero sí quiero hacer presente que Paula Flores es una funcionaria pública que lleva más de 20 años en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que ha hecho carrera, como muchos otros también la hemos hecho en el Ministerio. Ella hoy día obviamente está en un cargo que es de confianza y que nosotros estamos permanentemente evaluando, no porque los fiscalizadores hagan un paro, sino porque corresponde que como autoridad nosotros evaluemos su trabajo y veamos cómo está entonces llevándolo a cabo, y eso es lo que vamos a hacer permanentemente. Y reitero, eso forma parte de las políticas que uno tiene que tener y de la forma en cómo se deben llevar a cabo las relaciones. Ahora, puntualmente los acuerdos, reitero, están vigentes. La suspensión de los turnos está vigente, está así, no se han aplicado. Segundo, tampoco se ha presionado para que nadie acepte traspasos de honorario a contrata. Cumplimos el compromiso de mandar el oficio a IPRE y le dijimos vamos a informar y vamos a buscar la mejor forma. Lo dije, estos eran los dos puntos inmediatos y había un tercer punto que efectivamente la diputada ha aludido, que tiene que ver con la revisión general de cuál es la mejor fórmula a través de la cual el programa de fiscalización debiera proyectarse en el tiempo, y lo hemos discutido también acá, lo ha planteado todos los diputados transversalmente, de la necesidad de que esto se formalice en el tiempo, en la medida que estén los recursos, pero también hay que avanzar en eso, que es el tercer punto. Entonces, yo quiero dar cuenta de que sí se han cumplido los compromisos, de que está la voluntad de hacerlo y de que bueno, lo reitero, la jefa del programa es una mujer que lleva más de 20 años en el ministerio y que como toda otra persona es constantemente evaluada en la función que está realizando, y eso nosotros como autoridad lo tenemos que hacer siempre, pero por ahora no hay ninguna razón para removerla y evidentemente como todo cargo de confianza será evaluado en el tiempo. Diputado, señor Rafún. Solo, presidente, creo que la ministra, cuando ya interviene, en este caso como jefe del servicio, yo creo que hay que apoyar la decisión que se está tomando. No, me imagino que se entiende además de por sí que si es que en este caso en particular no se han tomado ninguna decisión que pueda afectar en este caso a los fiscalizadores, creo que le está dando garantías que mientras no llegue el informe no se va a tomar ninguna decisión arbitraria en contra de ellos. Entonces, en eso yo creo que tenemos que respaldar la decisión que ha tomado la ministra y esperar para ver si efectivamente se produce un detrimento o no. Yo lo único que querría mencionar antes que usted intervenga, ministra, es que me parece muy raro que el problema sea pasar de honorarios a contratas, cuando normalmente lo que yo sé es que todos demandan, aquellos que están en honorario, precisamente llegar a la condición de contrata, que es una situación jurídica, legal, muy mejorada respecto, ¿no es cierto?, de lo que hemos criticado. Además, siempre hemos dicho que están en una precariedad los honorarios enormes, sin derecho a licencias médicas, sin previsión, etcétera. Entonces, resulta extraño, por decirlo menos, y le agradecería que, como va a intervenir finalmente, nos pudiera explicar, porque realmente resulta extrañísimo. En general, los contratos a honorarios, no obstante la precariedad efectivamente que ellos pueden llegar a tener, contemplan cada día más ciertos resguardos, obviamente, para los inspectores, como por ejemplo las licencias médicas. O sea, eso se pagan por el servicio en el momento de ser presentadas y todo como corresponde hoy día a propósito de un derecho, digamos. Ahora, básicamente tiene que ver, presidente, diputados, con la diferencia que puede haber en la liquidez de pasar de honorarios a contrata, porque evidentemente estamos hablando hoy día de un descuento que se hace del 10% para pagar la boleta, pero cuando se descuenta en previsión, se descuenta obviamente una suma superior. Entonces, pero perdón, diputado, o sea, presidente, igual y yo quiero ser súper enfática acá, es legítima
es legítima las propuestas que puedan hacer ellos y nosotros así lo consideramos, digamos, pero hay que verlas también en la justa dimensión económica. ¿Qué más quisiéramos nosotros de mantener, obviamente, eso? Pero tenemos que ver razonablemente y por eso que nos tomamos un tiempo y le dijimos a IPRE, vamos a revisar y le contestamos eso. ¿Bien? Sí, también quisiera mencionar brevemente que efectivamente al momento de asumir, yo me he reunido precisamente con los equipos de fiscalizadores, hemos hecho reuniones de trabajo con ellos en terreno, hemos hecho una capacitación de autocuidado personal a propósito del control de la evasión, se hicieron 3 jornadas en lo que va corrido de este periodo, digamos, precisamente para instar por el cuidado personal. Y también hago presente que hoy día los que estuvieron en esta detención de actividades es una cifra que no es el total, bajo ningún punto de vista, es un porcentaje que, de nuevo, hay que escuchar que es legítimo, pero es solo un porcentaje del total de fiscalizadores. ¿Bien? No es la totalidad. Gracias, presidente. Muchas gracias. Le agradecería entonces a los distinguidos diputados y diputadas que nos ocupemos de la razón, ¿no es cierto?, de esta sesión, y le voy a ofrecer la palabra al señor secretario para que nos explique, ¿no es cierto?, el modo de trabajo. Exacto. Presidente, en su poder está el comparado del proyecto de evasión. En la columna del medio está el oficio de ley despachado por el Senado a esta Cámara, que es un proyecto de ley también presentado por el Ejecutivo. Al lado derecho, en la columna de la derecha, están las indicaciones presentadas en esta instancia por los señores parlamentarios del Ejecutivo. Y en la primera columna está el texto legal vigente que se modifica por el proyecto presentado por el Ejecutivo. Debo hacer presente que están sin indicaciones los artículos primero, número 1, 2, 6 y 7, y del artículo segundo, el número 1 y 4. ¿Qué les parece? Propongo que votemos esos artículos que están sin indicación, ¿no es cierto?, de inmediato para darlos por aprobado, ¿les parece? En votación. Agradeceré, tome la... lo votamos en conjunto, ¿cierto? ¿En conjunto? Sí. Sí, en Ok. bloque. Doña Jenny Álvarez, a favor. Doña Loreto Carvajal. Don René Manuel García. A favor. Don Gustavo Bun. A favor. Don Javier Hernández. A favor. Don Giorgio Jackson. Don Felipe Letelier. A favor. Señor Jarpa, Carlos Abel Jarpa. A favor. Don Iván Norambuena. Doña Clemira Pacheco. A favor. Don Leopoldo Pérez. A favor. La señora Reagada. Y don Mario Venegas. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad los artículos que no estaban, que no fueron objeto de indicaciones. Dentro del artículo primero, los números 1, 2, 6 y 7. Disculpe. Por favor, disculpe. 1, 2, 6, 7. ¿Ya? Y Artículo 1, no, números. números 1. Que está página 4. Página 4 en el encabezado. 1, 2. Los encabezados. Y después el 6 y 7, que están en la página 14. El 6 y 7 están en el 14. 6 y 7. Y después tenemos... ¿sí? 1, 2, 6, 7. Sí. 7. ¿Sí? Y después pasamos al artículo segundo, que está en la página 17. Los números 1 No tienen. y 4. ¿Sí? Uno que está en la página 18 y el 4 que está en la página 21. ¿3? ¿El 4 dónde está? Página 27. Página 27. Ahí están todos. Artículos sin indicaciones.
Entonces partimos ahora con el artículo primero. Partimos con el artículo primero y el señor secretario dará lectura a las indicaciones. A las indicaciones. El del Ejecutivo, número 1, para incorporar el siguiente numeral 1 nuevo, pasando el actual numeral 1 a ser 2 y así sucesivamente. 1. Modifícase el artículo 4 del siguiente modo. A. Intercálase el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero y así sucesivamente. Con la finalidad de hacer más eficaz las labores de supervigilancia de las disposiciones de transporte y tránsito, las personas señaladas en el inciso anterior podrán cumplir dichas labores manteniendo en reserva su identificación. Con todo, para realizar las denuncias ante el juzgado competente y solicitar la documentación respectiva del infractor, deberán identificarse en su calidad funcionaria. ¿Doy lectura a todas las letras, presidente? No, vamos por parte. Las 3 letras mejor, sí, a todas. Y después le pedimos al Ejecutivo que nos explique, por favor. Vale. Letra B. Reemplázase en el actual inciso segundo, que pasó a ser tercero, la frase del inciso anterior por la siguiente, de lo dispuesto en los incisos precedentes. C. Reemplázase en el actual inciso quinto, que pasó a ser sexto, el párrafo conductores los sectores en que se usan estos equipos y adoptará medidas tendientes a asegurar el respeto y protección a la vida privada, tal como la prohibición de que las imágenes permitan individualizar a los ocupantes del vehículo por el siguiente, conductores o pasajeros, los sectores o vehículos en que se usan estos equipos. Cuando estos se utilicen para controlar vehículos, se adoptarán las medidas necesarias para asegurar el respeto y protección a la vida privada, tales como la prohibición de que las imágenes permitan individualizar a los ocupantes de los vehículos. D. Intercálase el siguiente inciso séptimo nuevo, pasando el actual inciso sexto a ser octavo y así sucesivamente. Los equipos que se utilicen para registrar y detectar las infracciones de evasión contenidas en el número 4 del artículo 199 y el número 42 del artículo 200 de la presente ley permitirán la individualización de los pasajeros infractores. El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones estará facultado para tratar la información que obtenga mediante el uso de estos equipos con la finalidad de cursar las respectivas infracciones y efectuar la citación del juzgado de policía local competente. Asimismo, podrá emplear la información recogida para mejorar la calidad de los servicios de transporte público, incrementar la eficiencia y eficacia de los controles de fiscalización y efectuar el levantamiento, clasificación, comparación y análisis de información estadística agregada. E. Reemplázase en el actual inciso séptimo, que pasó a ser noveno, la frase policial o el director de tránsito por la siguiente, policial, el director de tránsito o el inspector fiscal del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Perfecto. F. Reemplázase en el inciso final la frase el vehículo transcurriere más de 45 por la siguiente frase, el vehículo, el pasajero infractor, según corresponda, transcurriere más de 45. Esas son todas las letras al número 1 que se incorpora. Voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo en la persona de la señora ministra para que nos explique el alcance y sentido de estas indicaciones y podamos votarlas de inmediato. Número 45 días. Pero espérate, si lo va a tomar la señora ministra. Gracias, presidente. Bueno, básicamente las propuestas que se realizan de modificación al artículo 4 tienen por objeto establecer, en primer lugar, la aplicación de tecnología, que siempre es necesario, obviamente, en todo tipo de controles. Hoy día existe en el artículo 4 de la Ley de Tránsito y la estamos ampliando para poder también usar, por ejemplo, las cámaras que se encuentran al interior de los buses y de esa forma, como dice expresamente a propósito de la finalidad, entre otras cosas, efectuar e incrementar el levantamiento de información, la comparación de datos y la información estadística disponible. Es muy importante además que esto está aparejado a un artículo transitorio que requiere la realización de proyectos piloto para ver que efectivamente esta tecnología esté funcionando en forma adecuada para las finalidades que prevé la ley. Hay varios ajustes en las normas que tienen relación con eso y que repiten, por ejemplo, normas que ya están establecidas. Voy a citar como ejemplo en la página 2 cuando dice, cuando estos se utilicen para controlar vehículos, se adoptarán las medidas de respeto y protección de la vida privada. Eso ya está hoy día en la Ley de Tránsito. Y eso, por ejemplo, y es una transcripción, y reitero, de lo que ya existe. Cuando se controla un vehículo a través de una cámara, no se puede enfocar a las personas que van dentro. Es una reiteración, valga la redundancia, de lo que hoy día ya está. Y precisamente la última disposición tiene que ver con incorporar también a los inspectores fiscales a propósito de la posibilidad de firmar las denuncias y también a propósito de los plazos que hay respecto de la citación a los juzgados de policía local, como aquí también la citación es al infractor, lo que se está incluyendo es que es al vehículo o al pasajero infractor según el caso.
Eso es básicamente. Muchas gracias. Diputado señor Pérez. Sí, gracias presidente, por su intermedio a la ministra. En la letra D, los equipos que se utilicen para registrar y detectar las infracciones de evasión contenida. Cuando se trata de personas y cámaras, ¿quién va a manejar eso? Porque esos dispositivos van a estar en el interior de los buses y son las empresas las que van a manejar la información. No van a hacerlo, o sea, van a ser puestos a disposición ya sea de la autoridad policial o de la autoridad fiscalizadora del ministerio o a quien corresponda. Pero esa información, ¿qué carácter va a tener? Porque ahí las imágenes sí van a aparecer, no solo el infractor, sino que de varias personas además. Me gustaría si pudiera profundizar en eso, ministro. Gracias. ¿Cuál es la letra, diputado, perdón? La D. La D. ¿El transitorio acá? No, sí, lo tengo. Sí. Señora ministra. Efectivamente, como hemos dicho, uno de los objetivos principales tiene que ver con la aplicación de la tecnología y lo que se permite es que los equipos disponibles registren y detecten estas infracciones, puedan ser facultados para que el Ministerio de Transportes disponga de esa información. Por lo tanto, es el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones el que va a tener esta información para las finalidades que ahí se describen. Y me permitiría, solo para englobar la respuesta, que el artículo 2º transitorio nuevo establece expresamente que estas atribuciones ejercidas por el Ministerio de Transporte se harán en la medida que los equipos de registro de infracciones y los programas asociados que se utilicen para detectar esto estén probados previamente a través de pilotos que aseguren y verifiquen la confiabilidad de la información, la seguridad, la certeza y también obviamente los costos asociados, y que los resultados de estos pilotos serán verificados y evaluados por entidades externas además al Ministerio, y solo en la medida que sea favorable el Ministerio lo aprobará y dictará una resolución autorizando. Es decir, existe todo un proceso de confiabilidad de la información y de certezas para poder ser utilizada esa información. Disculpe, diputado Pérez, me pidió la palabra el señor Jackson primero. Diputado. Quería hacer una consulta con respecto a la letra A. Quería saber cuál es a qué se refiere el inciso que se pretende intercalar, porque sale para ser más eficaz las personas señaladas en el inciso anterior podrán cumplir con dichas labores manteniendo en reserva su identificación. Y eso no sé cómo, o sea, bajo qué se ampara esto, porque por lo general las personas también tienen derecho a preguntarle a la persona, oiga, ¿y usted quién es? En el fondo eso se hace incluso cuando hay un control de identidad o de detención. Entonces, ¿por qué en este caso estamos contraveniendo las normas que por lo general se ocupan al momento de que una autoridad a uno le pide un documento, uno pide que la persona se identifique? Entonces quería saber por qué no se puede, no es obligatorio que se identifiquen o que porten la identidad. Le ofrecemos la palabra al diputado Pérez para que responda. Gracias. Sobre el mismo punto, presidente, y sobre la respuesta o la explicación que nos da por su medio la señora ministra, me refiero exclusivamente al tema de las cámaras, porque si se va a usar como medio de prueba, está bien, pero el tema es que va a seguir siendo propiedad de la empresa de transporte. O sea, ¿quién garantiza que esa información, digamos, no vaya a tener otros usos? Yo sé que el artículo transitorio que usted mencionó se están tomando ciertas precauciones, pero la verdad que va a seguir siendo la empresa de transporte la que va a tener grabado, por así decirlo, recogida esa información más allá de los pilotos, etcétera. Pero en régimen, yo entiendo que al menos las cámaras como medio probatorio va a seguir estando, no en el ministerio, sino que va a estar o en la autoridad competente, sino que va a estar en manos del privado, concesionario o operador del bus. Entonces, eso me preocupa. Y capaz que la puedan vender. Claro, pues la pueden vender. Señora ministra, por favor. Primero, respecto del planteamiento que hace el diputado Jackson, él efectivamente tiene toda la razón en lo que está planteando, digamos. Cada vez que uno es controlado y fiscalizado, y así lo dice expresamente la última parte del inciso, para poder realizar el control propiamente tal, requiere que la persona se identifique. O sea, nunca va a poder cursarse una infracción, sino cuando el inspector se identifique como tal. Lo que sale es que solo la denuncia del juzgado, ahí deberá solicitar la Identificación. Y sí, pues.
Está hablando la misma letra Sí, de él, ¿no? ok. Sí. Si la Secretaría nos permite, digamos, y solo para efecto de entender que estamos pensando en lo mismo y que efectivamente en la precisión del lenguaje uno pudiera ser más exhaustivo, les propongo, si les parece bien, indicar con todo para realizar o cursar las infracciones y las respectivas denuncias ante los juzgados de policía local competente y solicitar la documentación respectiva, al infractor deberá identificarse en su calidad funcionaria. ¿Se entiende, no? Es que por eso quería, si puedo terminar de explicar. A ver, lo voy a poner así porque yo peco un poco de que como yo conozco, reitero, el programa de fiscalización, cada vez que se hacen controles y se levanta información, por ejemplo, respecto de la misma medición de evasión, cuando se hace la medición de evasión que hoy día hacen los mismos fiscalizadores, ellos se suben al bus y toman nota de datos, no cursan infracciones, ¿se entiende o no? Pero si ellos van a cursar una infracción, ellos sí o sí se tienen que identificar y tienen que mostrar su credencial, el código con el cual se asocia y tienen que cursar la infracción con esa identificación. La primera parte del inciso se refiere a hacer más eficaz la labor de supervigilancia, pero no para cursar infracciones, sino para ver cómo está funcionando el bus. Por ejemplo, esto ha funcionado muy bien en los buses interurbanos también, en que es bueno que vayan viendo cómo se comporta para ver la calidad, pero no para cursar la infracción. Pero cuando se cursa la infracción, entonces, ¿qué pasa en ese momento? Le dicen, señor, usted, yo soy el inspector código tanto, yo observo, voy a poner un ejemplo distinto, digamos que usted va sin su cinturón de seguridad en un bus interurbano. Entonces me permite su identificación y el inspector le pasa, completa el parte, previa identificación del inspector, le completa el parte y le entrega la copia a la persona y luego se hace una denuncia que se imprime en fiscalización y a la cual se adjunta el parte, la copia del parte. ¿Me explico, no? Entonces, por eso yo encuentro razón en la precisión, porque la persona, el inspector, se identifica para cursar cualquier citación. Pero antes de la citación, cuando le piden la tarjeta PIN. Tiene que estar identificado, tiene que estar identificado. Sí, por eso estamos disponibles a mejorar la redacción. Propongo que se indique que con todo, incluso podemos ir antes todavía, para realizar el control a una persona determinada, cursar la infracción y efectuar la denuncia, ¿estamos de acuerdo? Con todo, para efectuar el control, cursar la infracción y realizar la denuncia, ¿me entienden? Ahora, podría ser suficiente para efectuar el control y cursar la infracción, pero ante el juzgado... Sí, por eso yo entendía que estábamos pensando lo mismo. Presidente, porque estamos alterando. Si ustedes están de acuerdo... Bueno, hay dos maneras posibles. Estamos en una sesión grabada. Es frecuente que cuando hay disposición podemos tomar el acuerdo de permitir, ¿no es cierto?, que se haga por parte de la Secretaría. Hay modificaciones de carácter formal que pudieran en algún momento y no nos evitamos este trámite, digamos. ¿Me permite hacer una... Ahora, si nos ponemos muy legalistas, hay que hacer la indicación. ¿Qué dice la técnica, señor presidente? Una aclaración reglamentaria, presidente. No se permiten las indicaciones sobre indicaciones. O sea, lo que hay que hacer es o bien retirar la indicación y sustituir por otra completamente que diga para los efectos del control, en fin. Pero no se puede adicionar a una indicación otra. En todas las... Sí, por eso. Pero con la fórmula se propone sacarlo y poner otra. Vaya a ver la comisión. Pero yo le estoy diciendo cómo se hace formalmente. Sí, por eso le estoy diciendo, saquemos y se aprueba la otra con el texto agregado. No, pero si queremos hacerlo más corto. ¿Me permite, presidente, cortito? Gracias, presidente. Lo que podemos hacer es... Al micrófono. No. Lo que se puede hacer aquí es mucho más fácil. Se rechaza esta y se hace inmediatamente sobre esta la sustitutiva, con la que está diciendo la ministra. Creo que sería una manera, no sé, secretario, de poder solucionar el problema. Gracias, presidente. Fue la propuesta original, Se señor vota presidente. entonces con el agregado. Eso es lo que digo, votémosla con el agregado, que es lo que es más corto, por Dios. No. El presidente está pidiendo hace rato que se vote
con el agregado. Eso Exacto, significa eso es todo. que para aprobar el agregado tienes que rechazar lo que hay. Es bueno, pero él lo está diciendo hace rato, entonces no veo cuál es el problema. Presidente, Ya. presidente, yo le hice una consulta a la ministra respecto a las cámaras, no respecto a este tema. Me gustaría saber, previo a votar. A ver, disculpe, ministra. El señor Pérez estima que usted no le ha respondido suficientemente su inquietud. Sí, lo que pasa es que era primero esa y ahora vamos al tema de las cámaras. Efectivamente, queremos primero señalar que hoy día las cámaras existen y están disponibles en los buses, y lo que nosotros vamos a resguardar evidentemente es la información que nosotros percibamos como medio de prueba, y eso se conservará, y lo prevé también el proyecto de ley, el tiempo que acordemos acá en la discusión, que deben conservarse esos medios probatorios. Pero resguardar eso es algo que le corresponde al Ministerio en la medida que sea el medio de prueba de esas infracciones. Perdón, presidente, sobre el punto, insisto, ¿qué pasa con el operador, o sea, quien tiene la imagen? Porque efectivamente ustedes lo van a resguardar desde el punto de vista del tratamiento que le da la autoridad fiscalizadora. Pero ¿qué pasa con los datos que quedan almacenados en la empresa operadora? Porque ¿quién me garantiza a mí que esos datos no van a ser usados? Las imágenes estoy hablando. Eso no me queda claro. ¿Y la situación de hoy es distinta? ¿Ah? ¿Y la situación de hoy es distinta? Es distinta, pues. ¿Por qué? No, porque acá se está hablando del evasor. Yo no sé si pero si actualmente tienen cámara y tienen todos los sí, medios. pero fundamentalmente. Pero es importante la precisión. Pero perdón, presidente. Le estoy haciendo la consulta a la señora ministra otra vez. No, yo también soy parte de esta comisión, diputado. No, pero por eso. Pero es que yo lo que le estoy planteando a la ministra, ahora si usted me quiere responder por la ministra, no, es otro tema. Si Entonces, estaba haciendo una aclaración. Aquí estamos votando en particular. Y una de las cosas que aquí se ha discutido en la comisión y que se invitó a mucha gente era el resguardo de los datos personales. Y yo estoy persiguiendo que no vayan a quedar dudas, porque después no queremos lamentar que puedan haber errores y, bueno, tenemos varias experiencias en el último tiempo. Es por eso que yo insisto en el tema. Yo creo que existe la voluntad de la autoridad. Pero ¿qué pasa con el fondo, el dueño, el operador? ¿Tendrá algún requisito, ministra? Esa es la pregunta. De cuando se cursa la infracción o una persona sea detenida, fiscalizada, producto de esta filmación, que va a haber un resguardo respecto de esa imagen. Eso es mi pregunta. Sí. Nada más. Presidente. Bueno, la regla general en materia de toda información de la cual dispongan hoy día los concesionarios, y esto obviamente aplica para este caso, es toda la protección de los datos personales contenida en nuestra legislación vigente, y particularmente debemos señalar también que en el caso de los concesionarios ellos pueden entregar, por ejemplo, la información cuando un tribunal se los pide, cuando se dan situaciones puntuales que lo autorizan, y su uso está bastante restringido por lo demás por dictámenes en otras materias. Entonces, en lo que se refiere a transporte esto es, pero esto no obsta, y esto puede quedar en la historia de la ley, para efecto de la tranquilidad de todos, que se aplica la ley de protección de datos personales y todas las mejoras que esa ley pueda tener. Presidente, don Javier Hernández. Don Javier Hernández. Muchas gracias, presidente. En este mismo punto, en el punto D, me gustaría saber cuánto, más o menos, en promedio son las infracciones que se cursan, porque esto puede generar un gasto que no está contemplado. Porque evidentemente D. ¿D? Sí. Es que estábamos hablando de la letra A. No. Estábamos hablando de la D recién. Ya. Señor presidente. Entonces me genera la inquietud desde el punto de vista del gasto que puede provocar, digamos, el ministerio y que no está contemplado. Bueno, efectivamente es bastante relevante la consulta, muy importante. Evidentemente esto obedeció una indicación del Ejecutivo y nosotros vamos a ir implementando esto gradualmente, por una parte. Segundo, por ejemplo, las nuevas bases de licitación van a contemplar precisamente la exigencia de que se cuenten con estas cámaras, porque esto es una inversión que corresponde también a los operadores del transporte público. Y en tercer lugar, también tomando el mismo tema, que relevo la importancia que tiene, precisamente en los pilotos que se mencionan, se señala expresamente que hay que verificar los costos de las tecnologías disponibles.
dando cuenta de que efectivamente si ese costo es excesivo y es mucho más grande de lo que nosotros podríamos llegar a solventar, evidentemente esos pilotos no se pueden realizar, o si se realizan y lo concluyen así, no se podrá aplicar la tecnología hasta que haya algo que sea más accesible. Entonces está previsto expresamente considerar los costos de las tecnologías en los programas pilotos, porque solo una vez que se apruebe el piloto pasamos ya a la etapa de régimen, por así decirlo. Perdón, presidente. Diputado, señor Hernández. Pero la consulta está en el manejo, ya, independientemente de la tecnología. O sea, porque la cantidad de infracciones puede ser gigantesca. Yo no dimensiono esto, pero el uso mismo de sacar las imágenes, de llevarlas al ministerio, después transportarlas al juzgado policial local puede ser un costo relevante. A eso voy yo. Precisamente, primero, por esa razón vamos a pilotear, y segundo, tenemos que ir gradualmente implementando, y quiero dar solo el ejemplo de lo que ocurre hoy día con las cámaras de vías exclusivas, en que precisamente se produce este tema, que cada vez tenemos más partes que se cursan por esa razón, y que también nos ha llevado a tener conversaciones con los juzgados de policía local para buscar la forma de optimizar la entrega de información y para también optimizar los recursos disponibles. Entonces, nosotros preveemos que no deberíamos tener problema en la implementación, reitero que va a ser gradual y que va a considerar los factores que usted ha mencionado. Muy bien. Señor secretario, ¿cómo procedemos? Porque se incorporó por parte del Ejecutivo la modificación a la letra A. La letra A quedaría de la siguiente forma. Después del punto seguido, la letra A quedaría así: con todo, para efectuar el control, cursar la infracción y efectuar la denuncia ante el juzgado competente y solicitar la documentación respectiva al infractor, deberán identificarse en su calidad funcionaria. El resto del número 1 queda igual, las restantes letras. Muy bien. ¿En votación con el agregado, presidente? En votación con el agregado, las letras Todas las letras. A, B, C, D, E y F. Todas las letras, si no se las han hecho La letra A con el agregado más las otras letras. cuestionamiento a las otras. ¿Les parece? Ya. Doña Jenny Álvarez. Doña Jenny Álvarez, a favor. Doña Loreto Carvajal. Ahora sí, a favor. Don René Manuel García. A favor. ¿A favor? Sí. Sí. Don Gustavo Bun. A favor. Don Javier Hernández. A favor. Don Giorgio Jackson. Sí. Don Felipe Letelier. Sí. Del señor Jalpa, don Carlos Abel. A favor. Don Iván Norambuena. Doña Clemira Pacheco. A favor. Don Leopoldo Pérez. A favor. Señora Arriagada. Don Mario Venegas. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad el número 1 en sus letras A a la F, con el agregado. Perfecto. Aprobado por unanimidad. Vamos a... Esto necesito que me lo firme, presidente, porque esto va a ser iniciativa parlamentaria. Sí, todos firmen. Aprobado. Aprobado. Todos los que quieran firmar la indicación para patrocinarla. ¿Sabe que yo le pedí permiso de ir al baño? Sí. A favor, entonces. ¿Cuál es su voto? A favor. La próxima. Don Felipe Don Felipe 11 votos, entonces. 11. Yo me quiero. Sí. Ya. Ya. Seguimos entonces, presidente. Seguimos. Voy a dar lectura al proyecto de ley. Número 1. Este está el número 1 y el número 2, como señalé al principio. Está aprobado. Está aprobado. ¿Doy lectura o lo salto, presidente? Y pasamos Sáltelo, al 3. sáltelo. Pasamos Está al 3. Agréganse a continuación del artículo 88 el siguiente párrafo 3 nuevo y los artículos 88 bis, 88 ter y 88 quater que lo componen. 3. Del acceso al transporte público remunerado a pasajeros y su control. Artículo 88 bis. Al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones le corresponde definir y regular la confección, entrega, condición y procedimiento de uso, supervisión, vigencia, caducidad, retiro y reposición de cualquier instrumento o mecanismo que permita el uso del transporte público remunerado a pasajeros. Cuando se trate de instrumentos o mecanismos destinados a estudiantes, tales como el pase escolar o pase de educación superior, dicha reglamentación corresponderá conjuntamente a los Ministerios de Transporte, Telecomunicaciones y de Educación.
Para estos efectos, él o los ministerios, según corresponda, podrán por sí o a través de terceros emitir instrumentos o mecanismos que permitan el uso del transporte público remunerado por plazos diarios, semanales, mensuales o anuales, los cuales podrán, a través de tarifas fijas o diferenciadas, incentivar su adquisición por parte de los pasajeros. Asimismo, él o los ministerios, según corresponda, podrán celebrar todo acto o contrato orientado a proveer de estos instrumentos o mecanismos a través de otros medios de común utilización como tarjeta de crédito, prepago, débito de banco, instituciones financieras e instituciones no bancarias autorizadas por la ley. Tarjetas o instrumentos magnéticos, electrónicos o cualquier sistema análogo emitido por privados para fines particulares, tales como proveer de transporte a los trabajadores, funcionarios o usuarios de un establecimiento u homologarlos para su utilización como medio que permite el acceso al sistema de transporte público remunerado a pasajeros. Al momento de la entrega de un instrumento o mecanismo que permita el acceso al transporte público remunerado a pasajeros, podrá solicitarse la individualización y el domicilio requerente para efecto de acreditar su calidad de beneficiario o usuario frecuente, por medio de la exhibición de documentos de identificación expedidos por la autoridad pública como cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte. Los antecedentes requeridos, de conformidad a lo establecido en el inciso precedente, serán incorporados a un registro de usuarios a cargo del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, cuyas finalidades serán velar por el correcto otorgamiento de los beneficios derivados del uso del transporte público, constatar el debido uso de los referidos mecanismos, instrumentos y verificar el uso frecuente del transporte público por parte de los usuarios. El órgano del Estado podrá efectuar en el marco de sus atribuciones el tratamiento de los datos personales contenidos en el registro de usuarios en la medida que lo hagan de manera adecuada y pertinente con las finalidades del mismo. Tratándose de solicitudes de información efectuadas de conformidad con lo dispuesto de la Ley 20.285, los datos de carácter personal del registro de usuarios que en ella se requieren pues estarán protegidos por la causal de reserva establecida en el numeral 2 del artículo 21 de la ley. Para todos los efectos legales, el pase escolar, pase de educación superior y cualquier instrumento o mecanismo que permita el uso del transporte público remunerado a pasajeros con una franquicia de sección o rebaja tributaria es un instrumento de carácter público, personal e intransferible. Por pase escolar o pase de educación superior se entiende aquel regulado por el decreto 20 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones del año 1982 y todas sus modificaciones o la normativa que lo reemplace. Es el artículo 88 bis. Ok. Y este 88 bis tiene indicaciones sí, que vamos a ir viendo cada una y votando, ¿no es cierto? Del Ejecutivo. Ya. Para reemplazar el inciso tercero, el artículo 88 bis agregado por el numeral 3, que pasó a ser 4, la oración de estos instrumentos o mecanismos por la siguiente oración: de los instrumentos o mecanismos que permitan el uso del transporte público remunerado. Esa es la primera indicación. Formal. Del diputado Hernández. A ver, perdón, pero pongámosla en votación, para que no las veamos todas. Vamos votando la de a uno. Entonces pasó el numeral 3, que pasó a ser 4. Numeral 3, que pasó a ser 4 porque se incorporó 1 al aprobar la indicación claro, del Ejecutivo. Y entonces, ¿dónde está la frase de estos instrumentos de mecanismo? Ah, aquí está. Sí, en la página 5 al inicio. Con negrita. Sí. Y se cambia eso por de los instrumentos o mecanismos que permitan el uso del transporte público remunerado. ¿Es de forma? Ministra, ¿quiere explicar? No, se explica por sí mismo. En votación, entonces, la indicación del Ejecutivo. Doña Jenny Álvarez. Doña Loreto Carvajal. Doña Loreto. Don René Manuel García. A favor. Don Gustavo Azul. A favor. Don Javier Hernández. Don Giorgio Jackson. Don Felipe Leterier. A favor. Señor Carlos Abel Carpa. A favor. Don Iván Norambuena. Doña Clemila Pacheco. A favor. Don Leopoldo Pérez. A favor. Señora Reagada. Y don Mario Venegas. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aprobada el Ejecutivo. Aprobada por unanimidad. A continuación vemos una indicación presentada por el señor Hernández, diputado señor Hernández.
Dice así, reemplácese el inciso cuarto del nuevo artículo 88 bis de la ley 18.290 por el siguiente. Al momento de la entrega del pase escolar, pase de educación superior y cualquier instrumento o mecanismo que permita el uso del transporte público remunerado a pasajeros con una franquicia, exención o tarifa o rebaja tarifaria, podrá solicitarse la individualización y el domicilio requerente para efecto de acreditar su calidad de beneficiario por medio de la exhibición de documentos de identificaciones pedidos por la autoridad pública como cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte. Le ofrezco la palabra al diputado señor Hernández para que explique el sentido de su indicación. Yo creo que las diferencias con el diputado Jackson, que también está presentando una indicación, son de distinto índole, pero se podrían llegar a tratar en conjunto. Pero la idea principal de lo que he presentado es que hoy día, como estaba el texto, el Ejecutivo y las personas por vender una tarjeta VIP iban a solicitar la identificación del pasajero. Y yo creo que ese es un exceso. Por lo tanto, había que acotar el tema solamente a los beneficiarios del sistema, pero no abierto, porque ¿qué sentido tiene que el Ejecutivo sepa, cualquier persona particular pueda saber dónde se traslada, cómo se traslada, qué frecuencia tiene? Yo creo que va un poco más allá de lo que normalmente, salvo los que tienen beneficios específicos que efectivamente se tienen que identificar. Podría llegar a hacer eso. Diputado señor Apún, y luego, mira, yo les quiero proponer, estimados colegas, un mecanismo que me parece que puede ayudarnos a eficientar el trato de las distintas indicaciones. ¿Qué les parece? Sí. Primero, vista una indicación, le ofrecemos la palabra para que fundamente su indicación el autor. Luego le ofrecemos al Ejecutivo la palabra para que nos diga de inmediato si le parece, no le parece, cuál es la posición del Ejecutivo, y luego se abre, si es necesario, aporte el resto de los diputados. ¿Les parece? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿le parece si escuchamos a la ministra respecto a esta indicación? Presidente, El diputado señor Apún, porque la verdad me pidió la palabra antes que yo propusiera este mecanismo. ¿Aprobamos ese mecanismo que he señalado? Presidente, efectivamente creo que pueden ser complementarias. Creo que ambas vienen a complementar, o sea, son complementarias entre sí y además vienen a complementar en el fondo parte del proyecto. Efectivamente una puede ser más completa que la otra, pero ambas dos van en la misma línea. Mi opinión es que yo dejaría también que el diputado Jackson pudiera, antes de hablar a la ministra, defender o hablar de su indicación para que después poder escuchar a la ministra y tomar una decisión. Señora ministra, ¿le ofrezco la palabra? ¿O quiere usted que juntemos la del diputado Jackson también? Diputado señor Jackson, le ofrezco la palabra para fundamentar su indicación, es que va que en se una dice está en la misma dirección. Sí, va en una línea similar. Lo que pasa es que el inciso cuarto de este artículo lo que tenía era el caso totalmente abierto para cualquier usuario y salía que se podrá solicitar, pero no dejaba nada en el lado de a quien se le solicitaba, de poder negarse o aceptar esos datos. Datos que sentíamos que para el uso común de una tarjeta eran irrelevantes o incluso hasta excesivamente exigentes o como un requisito demasiado alto. Entonces la indicación nosotros lo ponemos, la única diferencia es que se dice que se entregarán esos datos de forma voluntaria cuando te pueden pedir los datos, pero si es que quieres los puedes dar, si no quieres también te podrías negar a dar esos datos, y que solamente se podrán pedir para acreditar, por ejemplo, la calidad de beneficiario o usuario frecuente. O sea, en el fondo tiene el mismo fin que es lo que plantea el diputado Hernández, de que sea exigible solo cuando, por ejemplo, sea un mayor de edad, en el caso que tenga una tarifa especial, o que sea un estudiante, cuando está recibiendo un beneficio. Entonces, claro, habían dicho que se podría agregar al final con todo, solo podrán acceder a beneficios quienes registren o quienes acrediten su calidad de beneficiario. Entonces, yo no tendría problema con incorporarle ese o
hacerlo al revés desde la incorporación del diputado Hernández, que a mí me parece que es un poco más restrictiva, pero en el buen sentido, de que solo sería para aquellos casos a lo que como que están con beneficio. Bien, está claro, perdón, entendemos que todo documento, ¿no es cierto?, que se entregue es personal e intransferible, de ahí el tema, ¿no? Que cuando hay beneficio de por medio, entonces es dable pedir la identificación para acreditar que se trata de la persona, ¿no? No así cuando no hay beneficio de por medio, ¿verdad? No sé si será posible refundir ambas, y para eso escucho a la señora ministra. Solo para ser breve, la propuesta que nosotros tenemos como ejecutivo, si les parece, es generar para esta fusión la mantención de la indicación que propone el diputado Jackson y solo agregar al final el siguiente párrafo. Con todo, solo podrán acceder a los beneficios quienes estén incorporados al registro de usuarios. ¿Por qué? Porque si la persona dice, yo no me quiero registrar, entonces no va a poder acceder al beneficio. ¿Se entiende o no? Porque se requiere que esté individualizada. Entonces es mantener la indicación del diputado Jackson y agregar al final, con todo, solo podrán acceder a los beneficios quienes estén incorporados al registro de usuarios, recogiendo lo que plantea el diputado Hernández. ¿Le parece satisfactorio, diputado señor Hernández y diputado señor Jackson? ¿Usted retira la suya, entonces? Sí, correcto. Entonces, para que quede claro, el diputado señor Hernández va a retirar la suya, pero va a firmar esta modificación que complementa y que toma parte la de él, en la que está, para que votemos la de Jackson, la del diputado señor Jackson, con una complementación del diputado señor Hernández. ¿Cuál sería el complemento? Se está redactando. El señor secretario da la lectura a la indicación, ¿cómo queda? Entonces, quedaría al momento de la entrega de un instrumento o mecanismo Por que favor. permita el acceso al transporte público remunerado a pasajeros, podrá solicitarse la individualización y el domicilio requeriente, quien lo entregará de forma voluntaria para el solo efecto de acreditar su calidad de beneficiario o usuario frecuente, por medio de la exhibición de documento de identificación expedido por la autoridad pública como cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte. Con todo, solo podrán acceder a los beneficios quienes estén incorporados al registro de usuarios. Esa sería la indicación del diputado Jackson y Hernández. Se pone en votación entonces esta nueva indicación. Sí. Primero los autores, el señor Jackson y Hernández. Bueno, o sea, no nos queda de otra. Entonces sería indicación Jackson Pero ya mejor no digo nada. y Ay, Hernández. Eso de Lara, no sé quién es Lara. si no Sí, existe sí, Lara. sí lo corregimos. Sí, pero lo que pasa es que pues no salió. Entonces, ¿en votación la indicación, presidente? Sí, en votación la indicación de los diputados Jackson Doña Loreto. y Hernández. Doña Jenny Álvarez. Doña Loreto Carvajal. Don René Manuel García. A favor. Don Gustavo Bull. A favor. Don Javier Hernández. A favor. Don Giorgio Jackson. Don Felipe Letelier. Don Felipe Letelier. A favor, porque al final va a ser de todos los diputados. El señor Jarpa, don Carlos Abel. A favor. Don Iván Norambuena. Doña Clemira Pacheco. Estoy pensando, no, a favor. Don Leopoldo Pérez. A favor. El señor Arriagada. Y don Mario Venegas. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Aquí. Allá. 11 votos a favor, 0 en contra. Aprobado por unanimidad la indicación. Aprobado por unanimidad. ¿Me presta la indicación? Pues está firmándose, secretario. Con todo. Te gusta molestar.
Solo porque amaba, quería mucho a mi hermano, por eso. Hay que hacer la revolución sin perder la ternura, compañero. Quiero que me llegue la indicación. La expropiamos. Pérez serás. Pérez. Mejor apellido de Chile. Por supuesto. No, García. El que apellido no tenía García le ponía. Puta que hay García. Está listo. Seguimos. No, está, ya fue leído. ¿Sí? Sí, señor. Sí. Vamos a la página 6. Pasamos a la página 6. A la página 6. El diputado Andrade, Melo, Pacheco y Pascal. Sí, es que Andrade Lara. Andrade Lara. Agrégase al inciso quinto del artículo. Entiéndase Lara por Andrade en lo sucesivo. Ya, vamos. ¿Sigo, presidente? Agrégase al inciso quinto del artículo 88 bis de la ley 18.290, a continuación de la expresión usuarios, la siguiente frase: exclusivamente para propósitos estadísticos para el desarrollo de políticas públicas asociadas al transporte público remunerado de pasajeros. Le ofrezco la palabra a la señora ministra para que nos plantee su posición. Está el diputado Pacheco. Andrade. Ah, perdón. Perdón, me confundí, discúlpeme que le mira. Diputada señora Pacheco. Solo que en este registro de usuario tenga una finalidad que sea solo para datos estadísticos. Y que sea con esa finalidad y además que sea exclusiva con ese objetivo. Pero además que se desarrolle las políticas públicas, como bien lo dice, que más que nada es para complementar lo que ya había colocado el Ejecutivo. Eso, presidente, para acotar lo que tiene esa finalidad de lo que es el registro de usuarios, datos estadísticos del Ministerio de Transporte. Señora ministra. Bueno, como esto se relaciona con la indicación que antes se presentó por parte de toda la comisión, para que no me diga nada, que tiene que ver con que como ahora estamos reforzando la idea de que este registro de usuarios es voluntario, la propuesta nuestra es mantener lo que está escrito, es decir, que esto es para velar el correcto otorgamiento de los beneficios, el debido uso de esos mecanismos, verificar el usuario frecuente cuando se quiera ser verificado, porque voluntariamente aportó sus datos, y se complemente con lo que plantea la diputada Pacheco, indicando así como propósitos estadísticos y para el desarrollo de políticas públicas asociadas al transporte público remunerado de pasajeros, que es precisamente lo que ella ha explicado como finalidad que también debe tener este registro. Datos estadísticos y políticas públicas. Entonces, disculpe, así como para propósitos estadísticos, el exclusivamente se cambiaría así como. ¿Está dispuesta a hacer esa modificación, diputada Pacheco? Sí, presidente, si lo que pasa es que hay que acotarlo, cuál es el objetivo que tiene el registro de usuarios. Así como, se reemplaza exclusivamente. Vamos a cambiar exclusivamente por así como. ¿Autorizamos? Sí. Ya. Así que voy a pasarla para que la puedan firmar todo. Ya. No hay problema. Le sugiero que cuando sean pequeñas modificaciones autoricemos a la Secretaría es que para yo creo, esos cambios. mire, yo creo que para no votemos al tiro y esto en realidad lo hace la Secretaría, no hay ningún problema. Tiene que ver porque también presenté una indicación. Pero es complementario. Es complementario también, sí. Por lo tanto, me gustaría hacer una sola palabra. Yo, presidente, antes que comience, ¿podrían arreglar un poco el tema de... Me siento súper ahogada con el aire acondicionado. Usted sabe que tengo un problema respiratorio. Más frío, más calor. No, está muy caluroso, sería súper bueno. Además, esto está encerrado. Por favor. O lo apagan, porque me hace muy mal el tema respiratorio. Presidente. Solo porque
Solo porque estamos grabando no le voy a contestar lo que acaba de decir el diputado García. Presidente, ¿me da la palabra? Sí, estoy esperando a que se produzca. La verdad, Diputados, diputadas, por favor. Le ofrezco la palabra al diputado señor Hernández. la verdad, presidente, yo comparto plenamente la opinión del Ejecutivo finalmente, porque parte de la indicación venía desde antes, por lo tanto ya se varió esa situación. Pero todavía me queda una inquietud, que los datos agregados tienen que ser generales y no identificados, ¿ah? Y yo no sé si se puede lograr esa parte, que creo que es irrelevante, digamos, la discusión. ¿Cómo se logra eso? No sé, anonimizar el registro, porque es un dato general. La ministra. Sí, presidente. Presidente. ¿Perdón? No. Sí. Disculpe, Por supuesto. O sea, porque yo leo el artículo original y leo su indicación y los veo igual, y entonces está Elimina tratando. la última frase. La última frase. A ver, Y verificar. ilumínenos, ministra. Presidente, si me permite, lo que planteó en la indicación el diputado Hernández, pero que ya de alguna forma estamos lo ha dado retirando. por superado, Sí, digamos, sí. la está retirando, digamos, Sí. era que eliminaba la frase y verificar el uso frecuente del transporte público por parte de los usuarios. Esa era la frase. Ya. Ahora, si yo quisiera precisar, si usted me permite. ¿Cómo no Sí. le voy a permitir? Está bien. Que en el caso de los datos estadísticos y las políticas públicas, efectivamente uno puede hablar de datos agregados, ¿cierto? Pero si estamos hablando de un beneficiario en particular, ese registro es de usuarios para darle el beneficio a esa persona. Si es un adulto mayor, que me compruebe que obviamente tiene la calidad, etcétera. Si es un escolar, que me compruebe esa calidad. Entonces, en la primera parte no es posible, sino que sea individualizado, ¿verdad? La persona. El dato agregado es para efectos de estadística y de políticas públicas. Ujú. Gracias. Ya está retirada. Ya, gracias. En votación, la indicación de la diputada Pacheco y otros con el complemento. El así como. Doña Jenny Álvarez. Doña Loreto Carvajal. Don René Manuel García. Don Gustavo Asbun. Don Javier Hernández. A favor. Don Giorgio Jackson. Sí, es el único cambio. En vez de exclusivamente, así como. Para propósitos de. Así es. ¿Puedo votar al final? Es que tengo una pequeña duda de la aplicación de la norma. Don Felipe Letelier. Presidente, yo voy a votar a favor, pero quiero que para la historia fidedigna de la ley no quede esto del diputado Lara. Se trata del diputado Osvaldo Andrade Lara. Si no, esta cuestión no es seria. Por favor. Perfecto. Don Carlos Abel Jarpa. A favor. Don Iván Norambuena. Doña Clemira Pacheco. Don Leopoldo Pérez. El señor Arriagada. Don Mario Venegas. A favor. Don Giorgio Jackson. Si pudiera, disculpe, yo sé que estamos en votación, pero al poner el así como, se permite que las personas que están registradas con algún beneficio se pueda tener su trazabilidad completa, porque ya no sería solamente propósito estadístico, sino que, por ejemplo, individualizar una persona con todos sus trayectos de viaje. Eso se podría hacer. Diputado. Es que con el así como, lo que tengo entendido es que se incluye la posibilidad de que a una persona que está ahí se le pueda rastrear. Disculpa, diputado, pero ya estamos en votación. No está en discusión la indicación, sino que estamos votando. Sumarlo. Ya, ok. Si es que queda claro que no es para eso, a favor. No. Pero es ejemplar, ¿eh? Bueno. ¿Sí? A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad. Voy a reiterar que por un lamentable error que se filtró, que se trató de corregir,
en el comparado, cuando se hable del diputado Lara, en realidad se refiere, una vez más, lo dije en antes, pero para que quede constancia, a propósito del formalismo que ha señalado el diputado Letelier, que no deja de ser importante, nos estamos refiriendo al diputado Andrades Lara, que es don Osvaldo. ¿Sí? Claro, porque en definitiva, como dice él, el diputado Lara no existe. Mal podría... ¿No existe el diputado Lara? Andrade Lara. Todos nosotros somos identificados por nuestro primer apellido. Sí, pero así es. Po. Entonces yo te decía García... ¿Cómo se llama este García. Es lo mismo, claro, sí, es García. Hiciste el punto. Bueno. Ahora entiendo por qué. Sí. Yeah. Okay. Pasamos, página 7 del comparado. Diputado Osvaldo Andrade, Melo, Pacheco y Pascal. Número 1. Agrégase. Por favor, a los asesores, por favor, a los señores asesores que nos ayuden a avanzar. Dice, 1. Agrégase en el inciso sexto del nuevo artículo 88 bis de la ley 18.290, después de la frase, los órganos del Estado y antes del podrán efectuar, la frase, relacionado exclusivamente al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. El 2 dice, agrégase al inciso sexto del nuevo artículo 88 bis de la ley 18.290, a continuación del punto aparte, pasando este a ser punto seguido la siguiente frase. Con todo, la información que provenga de instrumentos como el pase escolar o cualquier otro instrumento o mecanismo que pertenezca a un niño, niña o adolescente, estos datos deberán ser especialmente protegidos por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, extremando las medidas de seguridad adecuadas y velando que sus tratamientos solo se efectúen atendiendo al interés superior de estos y respetando su autonomía progresiva. Perdón, presidente. ¿Me repite, presidente? Presidente. Un momentito. Diputado señor García. Gracias, presidente. Presidente, una duda. O cualquier otro instrumento o mecanismo que pertenezca a un niño, niña o adolescente. ¿Por qué no se pone menor de 18 años? No, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Porque aquí por eso se ha respetado la autonomía progresiva. Porque es que menor de 18 años son todo lo que estamos viendo aquí, entonces... Sí, niña, niño, no. Menores de 18 años. Claro, es que medio... Claro. Ministro, bueno, a ver, me permite antes que... A ver, disculpa, como principio general, lo que corresponde es darle, ¿no es cierto?, a la autora de la indicación la palabra para que explique el fundamento de la indicación. Presidente, sí, esto es muy simple. Es solamente plantear que todo lo que es limitar el acceso y proteger los datos personales de lo que son los registros de los usuarios, pero también de los que son infractores, ¿ya? O evasores. Pero en este caso es limitar el acceso y proteger los datos personales de los infractores de forma de que los organismos que puedan solo acceder a ellos estén ligados con el Ministerio de Transporte, solamente restringidos a ellos y el Ministerio y todos los departamentos que eso dependan. Y lo segundo, y que se puede modificar, porque en realidad no le agrada lo que es la redacción, pero tiene que ver con la protección de los menores de edad, tanto niños o niñas menores de edad, y también que sean protegidos especialmente y usados lo que tiene que ver con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, extremando todo lo que son las medidas de seguridad, y por eso quizás la frase que pueda sonar discordante es respetando la autonomía progresiva, o sea, es lo mismo que decir hasta los 18 años o menores o todos los menores de 18 años, eso es, pero es fundamentalmente es limitar el acceso y proteger los datos personales de todo lo que son los infractores. Eso solamente, presidente, ese es el objetivo que tienen ambos casos y los menores, y proteger también los datos de los menores de edad. Le voy a ofrecer la palabra al Ministerio para que nos diga, al Ejecutivo, perdón, ¿qué le parece? La diputada,
Álvarez, O sea, diputado Carvajal, Letelier y Venegas. Álvarez, Carvajal, Letelier y Venegas. ¿Tú crees que igual? O sea, no, porque son Va al mismo excluyentes. objetivo. No, es que hay que mirarlas en su mérito. Si lo que hicimos es refundir, pero lo que hicimos refundir es una situación extraordinaria, no la norma. Sí, a lo que voy es que si se discute una y escogemos una, después la otra no se va a poder discutir. Porque va a ser... Se retira. Se retira, entonces mejor quizás leer las dos. Y que Se el pueden gobierno se complementar, pronuncie- claro. Ya. Puede ser, sí. Doy Ya. lectura a la otra Perfecto. indicación de la diputada Álvarez, Carvajal, Letelier y Venegas, para reemplazar el inciso sexto del artículo 88 bis por el siguiente. La información contenida en el registro de usuarios será reservada, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo octavo de la Constitución Política de la República, por afectarse con su publicidad a los derechos de las personas. Sin perjuicio de ello, los titulares de los datos consignados en el registro podrán acceder gratuitamente a esto y ejercer los demás derechos establecidos en la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada. Está bueno. Esa es la segunda. Es claro que está mejor. Pero bueno. Oye, a la señora ministra, su opinión respecto al punto. Presidente, diputados, en primer lugar, la segunda propuesta nosotros la consideramos que es correcta, digamos. Lo que sí creo que habría que hacer una precisión, porque en realidad no es que reemplaza el inciso sexto, sino que es un nuevo inciso. Ese fue yo creo, una precisión que hay que hacer, digamos. No se reemplaza el inciso sexto, sino Ya. que se incorpora como un inciso final, digamos, ¿ya? O sea, En vez de reemplazar el inciso sexto, se agrega uno. Incorpórese. Ya, pero aquí yo tengo dos indicaciones. pero, perdón, si usted me permite para terminar, entonces, voy a ir en orden a propósito de lo que dice la diputada Pacheco. En primer lugar, lo que propone la diputada Pacheco respecto del actual inciso sexto es incorporar relacionados exclusivamente al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Esa es la propuesta de ella. Lo que nosotros veíamos es que cuando se habla de órganos relacionados exclusivamente, la ley de bases del Estado contempla que esos son los órganos dependientes del Ministerio, ya sea en una relación de supervigilancia o dependencia, que es lo que dice la ley. Entonces, lo habíamos conversado, digamos, con la diputada y sus asesores, que una posibilidad sería decir que los órganos del Estado podrán solicitar fundadamente al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, en el marco de sus atribuciones, el tratamiento de los datos personales en la medida que lo hagan de una forma adecuada y pertinente con las finalidades exclusivas de este registro, que ya las hemos visto y las hemos revisado. ¿Bien? Y, por otra parte, no tenemos problema en el numeral 2, relativo a los menores de edad. Si ustedes consideran menores de 18 años, no hay problema, no tenemos observación y creemos que la última indicación de la diputada Álvarez, Carvajal, Letelier y Venegas complementa, como hemos dicho, eso también, y estamos de acuerdo con la Los 18 años. Menores de 18 años. Si eso a propósito de la del registro de usuarios, ¿estamos hablando? es que lo hacen concordante con lo que es. El señor secretario. La indicación número 1, el contenido de la indicación número 1 se entiende que es de tipo declarativo, de manera que no se está metiendo dentro de las atribuciones del Ministerio. En cambio, con la reacción que usted le está dando, señora ministra, se estaría metiendo en las atribuciones del Ministerio y por lo tanto sería inadmisible. Bueno, nosotros como decimos... Claro, pero... Tendría que ser posterior. ¿Y qué importa? Si vamos a votar hoy día todo. No se puede meter uno en las atribuciones Presidente. de un ministerio, de un organismo público. Exacto. No hay iniciativa legislativa parlamentaria. Presidente, Oye. presidente, Y la, yo- ah, y la indicación nuestra no contiene a la otra en una forma más clara. Es que son complementarias, complementaria. no es... A ver, disculpen, Presidente, es que complementa. ¿Puedo? diputada señora Pacheco. Yo solo decir que lo que plantea más del tema formal que dice el secretario, que tiene razón, pero cuando la ministra nos plantea que órganos del Estado podrán solicitar fundadamente
los antecedentes de este registro por persona, a mí me provoca de que se abre una puerta para que se entregue la información y puede ser cualquiera. Y ahí hay una vulneración. Lo que nosotros estamos tratando es de proteger la información y que sea usada solo y exclusivamente por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, porque es un registro del Ministerio de los usuarios, además de los infractores, que solamente son del Ministerio de Transporte. Entonces, cuando la ministra plantea los órganos de Estado podrán solicitar fundamentadamente al Ministerio de Transporte en el marco de sus atribuciones, a mí me deja una sensación de que se puede vulnerar y deja una puerta abierta para vulnerar los datos de las personas que allí están en el registro. Por esa razón, mantengo lo que aquí está y la indicación como la hemos planteado nosotros. Y segundo, efectivamente nosotros hacemos una incorporación al inciso sexto y lo que ustedes plantean acá es complementario y es algo nuevo, no tiene que ver el sexto. Que en eso yo comparto con la presidenta, con la ministra. Gracias, presidente. Podemos de manera... pedirle a la Secretaría que modifique el reemplázase por incorpórese al inciso sexto. Don Gustavo Asbun. Gracias, presidente. Lo que pasa es que efectivamente, aparte que son complementarios, y creo que son complementarios, por lo tanto, uno no es excluyente del otro, pero quiero insistir en el tema de respetando su autonomía progresiva y porque creo que la ley tiene que ser lo más clara, precisa, sobre todo para quien va a tener que interpretarla en su minuto y va a tener que aplicarla. Exacto. Porque es preferible, en palabras más sencillas, poner la última frase. Menores de 18 años por un tema de no dejar a la libertad de cada uno de poder interpretarla de otra manera. Eso no es presidente. ¿Lo corrige por qué? En vez de niños... No. Es la última frase, perdón. Dice que... Y respetando su autonomía progresiva puede ser a todos los menores de 18 años, respetando a todos los 18 años, atendiendo el interés superior de todos los menores de 18 años. Eso es. Ahí sí, ese es tu interés. Soy profesor, todavía me queda de profesora. Eso, entonces, yo por lo menos que el secretario lo pueda hacer la modificación y lo podamos votar, ningún problema, no puedo presidente. estar más de acuerdo con Asbun, porque de todas las personas... autonomía progresiva es una cosa rara, homosexual. Ministra, le ofrezco la palabra. Presidente, entonces estaríamos de acuerdo en principio, como ya dijimos en este inciso y en el siguiente que ustedes propusieron, pero sí me gustaría, solo para aclarar, porque obviamente esto requiere una atención especial de parte de todos nosotros. El tema de los órganos del Estado primero se refiere al registro de usuarios, todavía no hemos entrado en el tema de evasores, es de los usuarios del transporte. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros entendemos que otros órganos del Estado podrían también requerir esta información? Muchas veces se ha hablado, por ejemplo, de establecer beneficios que vayan en favor de determinados beneficiarios, como por ejemplo los adultos mayores, el día de mañana algún segmento de la población que requiera un mayor apoyo. Entonces, lo que busca el inciso que dice los órganos del Estado podrán efectuar en el marco de su atribución el tratamiento de estos datos, es que esos otros órganos del Estado también puedan contar con esa información para otorgar, por ejemplo, beneficios. Entonces nosotros creemos que eso aporta a la discusión y no la restringe. Me explico, ¿no? Reitero, estamos hablando del registro de usuario, estamos hablando de un registro que tiene finalidades específicas e incluso nosotros estamos disponibles, porque eso no creo que sea iniciativa del Ejecutivo, cuando dice y pertinente con las finalidades exclusivas del mismo, que ya las vimos, quieran otorgar beneficios. Entonces, el día de mañana, si el Servicio Nacional del Adulto Mayor tiene recursos y puede establecer algún tipo de beneficio, puede pedirnos la base de datos de los registros de usuarios del transporte público y le podrá otorgar un beneficio que es una finalidad del registro. Eso es todo, digamos. ¿Qué es lo que propone, ministra? Porque yo todavía no tengo claro. Presidente, una pregunta. Presidente, porque está dando mi indicación, disculpe conmigo, presidente. O sea, yo, quiero saber dónde está por ley la creación de algún beneficio que tenga el adulto mayor. Si eso existiera en alguna ley, ningún problema que podamos hacer esta salvedad a que se pueda abrir el registro porque esto abre una puerta no solo a adultos mayores. Ojo, yo discúlpeme, ministra, pero
Creo que esto no estamos protegiendo en su totalidad y con ese argumento me parece súper bueno para poder ceder en algunos parlamentos, nosotros los parlamentarios, pero no existe el beneficio de pasaje de los adultos mayores en ninguna parte, por ninguna ley. Solo hay acuerdos, y en mi región existe un acuerdo del año 2000 o 2002, donde tiene una tarifa especial, pero es un acuerdo con todo lo que son los operarios del transporte público. Pero entonces no corresponde que podamos, porque eso tiene que ser en otra ley o en otro instrumento jurídico que podamos, o en otra norma, que la ministra lo pueda plantear. Pero en este minuto no existe. Por lo tanto, yo le solicitaría que no dejemos esta puerta abierta donde se puede vulnerar el registro de las personas que puedan solicitar de otros estamentos. Yo entiendo que lo que incluso intervino la ministra, y ahora hablo a título de miembro de la comisión, la idea es ponerse en el futuro, que órganos del Estado, cualquiera, puede que sea, voy a ponerme en una hipótesis, salud, y no necesariamente, más que restringe, que colabora, para las finalidades exclusivamente, dice, que la haga de manera adecuada y pertinente con las finalidades del mismo, del registro. Ahora la discusión que se produce es las finalidades del registro son para definir, ¿no es cierto?, acciones en materia de transporte. ¿Qué otra? Así es, presidente, si el tema está en quién puede otorgarla. Por ejemplo, en materia de educación hoy día, quien administra la TNE y todo es el Ministerio de Educación, Correcto. no es el Ministerio de Transporte. Sí, Entonces, eso es. Mira, escuche eso, por favor, que es muy importante, porque cuando tú dices exclusivamente las relacionadas con el Ministerio de Transporte, estás dejando fuera la Junta de Auxilio Escolar y Beca, que entrega el pase escolar. Estás dejando al Ministerio. Sí, pues. A través de la JUNAER es la que entrega el pase escolar. Disculpe. Diputado señor Hernández. No, es que mira. Solamente quiero consultar una duda por su intermedio a la señora ministra, si leyendo bien. Mira, pero eso son los borrados. Señora ministra, el diputado señor Hernández le quiere hacer una consulta. para poder ver si tenemos la misma interpretación. Las dos indicaciones aquí se refieren como a la misma materia, son reiterativas. Usted dice, escuché que eran complementarias. Yo no sé hasta qué grado, porque la segunda, la de los diputados Álvarez, Carvajal, Letelier y Venegas, finalmente contienen lo que está diciendo la primera. Por lo tanto, me gustaría que si se interpreta de esa forma, porque a lo mejor es mucho más práctica aprobar eso. Le voy a hacer una pregunta al señor presidente. No, perdone, la señora ministra. Señora ministra, por favor. A ver, para luego volver a precisar, estamos hablando del registro de usuarios, solo de usuarios del transporte. Y entonces nos estamos preguntando si esos datos están protegidos o no, y nosotros lo que estamos diciendo es que estamos de acuerdo con la indicación que ustedes presentan, porque entendemos que a diferencia de otro registro que se plantea más adelante, ¿cierto? Este registro solo puede ser utilizado por los órganos del Estado, no es un registro público, no está a disposición de nadie y solo se puede utilizar para las finalidades que la ley prevé, que hemos dicho otorgar beneficios en el transporte y es compartir la información. Eso es lo que hace la última de las indicaciones. Acá también vino la profesora Lorena Donoso, que es experta también en protección de datos, y ella aludió, y yo entiendo que ahí viene el origen de la otra indicación, a que especialmente los datos de los menores de edad debían tener aún incluso un resguardo superior, si ustedes quieren, como una señal adicional de que con los menores tenemos que tener más cuidado. Entonces, por eso nos parece que se complementan y que son necesarias las dos, o más bien aportan en la... Ya, ok. Diputado señor Letelier, y con eso vamos a votar, por favor. Sí, señor presidente, por su intermedio al secretario de la comisión, que es nuestro ministro de Defensa y además es abogado, yo quiero decir que cuando esta indicación habla o cualquier otro instrumento o mecanismo que pertenezca a un niño o niña o adolescente, le quiero preguntar al secretario por su intermedio, yo entiendo que aquí hay responsabilidades penales distintas. Y por lo tanto, yo lo que quiero es que, como esta Cámara es la legisladora y el Honorable Senado es una Cámara revisora, por lo tanto, yo creo que aquí hay que legislar, señor presidente, y yo tengo esta duda, por su intermedio al señor secretario.
Esta es una expresión de tipo declarativo que lo que pretende es proteger precisamente a los menores más vulnerables. Exacto. Ese es el sentido y A los alcance menores de de la edad. indicación. Pero hay Se- responsabilidades penales distintas entre un adolescente Bueno, y es evidente que hay responsabilidades penales distintas, pero nos estamos poniendo en otro ámbito. Aquí el ámbito es de protección al menor. Exacto. Sí, la información del Bien. menor. Quiero que exactamente. quede consignado mi pregunta y bueno, mi claro. inquietud. Yo voy a poner en votación por separado el número 1 de la diputada de la primera indicación, porque tenemos Hay duda ahí. dudas respecto de que sea conveniente agregar, más bien decir que relacionado exclusivamente con el Ministerio de Transporte. Sí. ¿Cómo que no? Si no ¿Cómo que no entonces, importa, ¿cómo? ministra, si acaba de decirnos lo contrario? Perdón, lo que yo he dicho es que se debe mantener el inciso sexto del artículo 88 bis, que es el que aparece tarjado en el comparado, ¿cierto? Porque ya aclaramos que ustedes no lo reemplazan, sino No, que lo complementan. correcto. Sí, Sí, está está Y bien. lo único que yo decía era que podíamos reforzarlo diciendo con las finalidades exclusivas del mismo. Si eso es complicado, yo digo que eso no es relevante, porque las finalidades son las que establece la ley y si le ponemos exclusiva o no exclusiva da lo mismo. No. Lo que pasa es que la indicación, el número 1 de la indicación de los diputados Pacheco y otros, dice No, nosotros no que estamos de acuerdo con se agrega No están de acuerdo. con, ¿no es cierto?, Sí. relacionado exclusivamente. Sí, no está bien. Claro. Eso, Y ahí con lo eso hace nosotros restrictivo. No estamos de acuerdo. Con eso no estamos de acuerdo ¿Ves? y entiendo que para la diputada Pacheco tenía sentido porque Entonces tú está- tienes en tu mano, o si te hace sentido lo que se dice por parte de la ministra, o porque lo que decimos es que cuando se habla de órganos relacionados, del Estado, perdón, hay más de uno órgano que va más allá del ministerio, otros ministerios involucrados en este tema y que tienen que ver con transporte y beneficios relacionados con el transporte. Un ejemplo claro es la TNT, que la da el Ministerio de Educación a través de la JUNAEP. Que tú lo estás diciendo exclusivamente a la gente del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Pero el Ministerio de Educación a través de la JUNEP tiene los datos y son datos que Pero si estamos hablando del registro. No, mija. pero que me refiero a los argumentos Ya, que me pongo en entregaron los votación colegas. el número Que 1 por pongámonos en separado. votación, El Enrique. número 1 entonces. Por separado. Doña Jenny Álvarez. El número 1 se está votando. Sí. Que dice relacionado exclusivamente al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Me abstengo. Abstención. Doña Loreto Carvajal. Rechazo. Don René Manuel García. Salió del baño. Don Gustavo Asbun. Rechazo. Rechazo. Don Javier Hernández. En contra. Don Giorgio Jackson. Abstención. Don Felipe Letelier. Apoyamos la nuestra y rechazamos esta. No, pues está que ver, estamos Es votando. el número 1. ¿Está en votó en contra? El 1. En contra. Estamos votando el otro. Don Carlos Abel Jarpa. Abstención. Don Iván Norambuena. Doña Clemira Pacheco. A favor. Don Leopoldo Pérez. Contra. Señora Reagada. Y don Mario Venegas. En contra. Contra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 en contra, 3 a favor. No, 3 abstenciones y 1 a favor. Rechazado. Muy bien. Vamos a votar el número 2. Rechazado el número 1. Sí, sí. Rechazada el número 1 de esa indicación. Número 2. Número 2. Sí, pues todos los menores de 18 Sí. años. Número 2. Reemplazamos en realidad. Autonomía Se progresiva. reemplaza esto y respetando su autonomía progresiva por todas las personas menores de 18 años. Sí. Se reemplaza eso, se elimina. Se elimina y se reemplaza por todos los menores de 18 años. Ahí está, ¿Mm? Doña Loreto. ¿Mm? No, la Después- segunda después sería seguimos. complementaria de acuerdo con lo que dijo el ministerio. Estamos, Ya, votemos estamos las en la dos. dos. Si les parece, se vota. Si les el parece, número votamos. 2. Votamos el número 2 de la indicación de la diputada Pacheco y otros, junto a la de la indicación de la diputada Álvarez, Carvajal y Letelier. ¿Sí? Sí. Las dos. Ya. Doña Jenny Álvarez. Doña Jenny. Sí. La secretaría. Doña Loreto Carvajal.
Don René Manuel García. Don Gustavo Abún. A favor. Don Javier Hernández. Don Giorgio Jackson. Don Felipe Letelier. A favor. Don el señor Carlos Abel Carpa. A favor. Don Iván Norambuena. Doña Clemira Pacheco. A favor. Don Leopoldo Pérez. A favor. Don Claudio Arragada y don Mario Venegas. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad la número 2 más la que continuaba. Sí. Aprobado por unanimidad. 8:24, estamos recién diputada. Usted se puede retirar, pero esta sesión dura hasta las 8:30. Séptimo, sí, es otra. Vamos en la página 8, a la indicación de los diputados Pacheco, Pascal, ¿y cómo se llama? Andrade. Y Andrade Lara. Reemplázase el inciso séptimo del artículo 88 bis por el siguiente, que a efectos de garantizar los derechos de las personas, los datos contenidos en el registro de usuarios son datos de carácter personal y no podrán ser comunicados a terceros. No, pero eso está completamente en contra del sentido. Yo voto en contra. No, se vota de inmediato entonces en votación. En contra. En votación. Perdón, presidente. Es lo mismo que votamos en contra. Sí, ya lo votamos en contra. Mira, Sí, es lo mismo. tienen que ser los órganos del Estado los que usen. Para eso el registro. A ver, pero, a ver, presidente, estamos tratando de proteger, bueno, el registro ya está bien, pero yo no. Ambos registros son los que tienen que ser con los datos de reservados. ¿Sí? Ya, ok. En votación. Votación. Doña Jenny Álvarez. Señor Letelier. Dice que le deje... Esto significa, para que quede claro, que esto, o sea, cuando hagan solicitudes por la ley de transparencia, no se va a poder tener acceso, me imagino. Ya. No, pues, es que eso es lo que estoy leyendo acá. Que en ellas se requieran, estarán protegidos por la causal de reserva. Significa que van a estar reservados completamente. Claro. Entonces tiene el mismo objetivo, creo, que la indicación. Sí, pues. Doña Loreto Carvajal. Ya. En contra, don René Manuel García, don Gustavo Abún. Contra, don Javier Hernández. Don Giorgio Jackson. Quiero fundamentar que rechazo precisamente porque está como más especificado con la ley de transparencia en el artículo 21 y en su numeral 2, que los datos de las personas en este registro serán protegidos y estarán reservados. Don Giorgio Jackson. Don Felipe Letelier. Contra. Señor Carlos Abel Carpa. Don Iván Norambuena. Doña Clemira Pacheco. A favor. Don Leopoldo Pérez. Contra. El señor Arreagada y don Mario Venegas. En contra. Contra. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. 9 en contra, 1 a favor, rechazado. Faltan 5. Sí. Ya. Sí. Muy bien. Rechazado. Como aún... Continúa el martes. Como aún queda, ¿no es cierto?, incorporarnos, no nos vamos en 3 minutos a avanzar en nada. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta agradeciendo los aportes sesudos de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias.